Aleluya. Estamos contentos y agradecidos, hermanos. Nos gozamos en las alabanzas. Como si nosotros nos gozamos aquí, hermano, imagínense ahí en el cielo, hermano, los ángeles dan honra y dicen: Santo, Santo, el que eres, el que ha de vivir por los siglos de los siglos. A Él sea toda la honra, toda la gloria, hermanos. Antes de comenzar esta enseñanza que el Señor me puso en mi corazón, pues hay mucha necesidad, hermano, por el pueblo de Israel. Sabemos todo lo que está pasando, hermanos, que ayer triste, lamentablemente, murieron más de 14 niños. Y dicen, el pastor que estaba ahí hablando, que en esos 14 niños hay más niños que fueron desmembrados, sus piernas, todas sus partes, hermanos. Y es algo triste con los niños, hermanos, con su pueblo de Israel. Pero sabemos, Señor, que todo esto tiene que pasar, hermanos, porque está establecido, hermanos. Y pues sigamos orando por el pueblo de Israel para que todo llegue a una solución, porque pues, hay tanto derramamiento de sangre, hermanos, pero solamente Dios sabe por qué las cosas pasan. Amén. Ok, hermanos, los invito a que se pongan de pie y vamos, abra su Biblia en Hebreos 11. Ahí vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Cuando tengan la palabra, con un amén, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, Padre mío. Que tu palabra, Padre Santo, sea, Padre Santo, como espada a dos filos, Padre Santo, que abra nuestro corazón, Padre Santo, a nuestro entendimiento. Danos la sabiduría, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, podamos entenderla, Padre Santo. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, abras mi mente y mi corazón, Padre Santo. Guárdanos, Padre Santo, de todo perjuicio, de todo mal, Señor. Saca toda inmundicia, Padre Santo, que quiera venir, Señor, a este lugar, Padre Santo. Lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y creemos, Padre Santo, que usted es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que le damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos. Yo aquí le he puesto: la fe de un cristiano genuino y verdadero. Dice: es pues la fe certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros a nuestro Señor Jesucristo no lo hemos visto. Nadie lo ha visto. Nosotros creemos en Él. Y les voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, como el aire. El aire lo sentimos cuando viene un aire recio, cuando viene un aire cálido y cuando viene un aire frío. Al Señor no lo hemos visto, pero lo podemos sentir. Cuando usted tiene alguna necesidad, usted le clama a Dios y crea lo que el Señor, Él conoce su corazón. Y esa es la fe de cada cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. La misma palabra lo dice: sin fe es imposible, hermano. Si nosotros ponemos la esperanza en otras personas, Dios no lo mira así. ¿Por qué? Porque es la fe. La fe la tenemos que tener bien puesta, bien cimentada. Hay muchas personas allá afuera en el mundo que su fe la han puesto en un hombre. La han cimentado en un hombre, en un político. Pero Dios no vino a hacer política, hermanos. Dios no vino a hacer política. Así que no se agarre usted que lo que diga: oh, es que fulano de tal, el candidato, el presidente va a hacer esto. No. El Señor es el que Él pone reyes y quita reyes. Y la fe tiene que estar hacia Dios, no hacia el hombre. Porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces eso no es fe. Cuando usted confía en otro hombre, eso no. Tiene que ser la fe genuina y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene algún problema en su vida, yo como le vuelvo y le repito, todos tenemos problemas en nuestra vida de diferente tipo, sean mayores, sean menores, pero siempre va a haber algún problema en tu vida que quiera venir a quitarte esa fe que Dios te la ha puesto. Pero con Dios
todo, como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la fe de un cristiano. Cuando andábamos tal vez en el mundo, ¿cuál era nuestra fe? Pues no sabíamos ni lo que era fe. ¿Por qué? Porque andábamos en el mundo, en los deleites de este mundo. Pero cuando el Señor nos saca de ese lodo cenagoso, como dice la palabra de Dios, venimos al Señor, Él nos limpia y por medio de su Espíritu Santo, Él nos da la fe. ¿Por qué? Porque también nosotros teníamos una fe puesta. Por ejemplo, un ejemplo va a ser bien fácil poniendo un énfasis. Esa fe antes era tal vez íbamos a la iglesia tradicional y podíamos la esperanza en un cura. Íbamos y ¿qué hacíamos? Nos confesábamos nuestros pecados. Y cuando un cura, ¿qué pasa? Es igual que nosotros, hermanos, es un ser humano con muchos pecados. Pero ¿qué pasa hoy que tenemos la luz? Esa luz admirable que es Cristo, tenemos esa fe y le confesamos nuestros pecados a Dios. No vamos a confesar al hermano los pecados, a la hermana, solamente a Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hermano. Todos tenemos pecado. En este mundo todos tenemos pecado, pero diario tenemos que limpiarnos como el Señor nos dice, ¿verdad? Que vengamos al Señor y Él nos va a limpiar. Nos va a quitar toda esa inmundicia que traemos. Tal vez a lo mejor tenemos pecados escondidos que no nos acordemos, pero el Señor, Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Muchas veces no nos acordamos, pero le decimos, Señor, yo sé que a lo mejor yo sé que tú me escuchas y tú me vas a limpiar. Esa es una fe que el Señor te va transformando día con día, te va moldeando, como lo vuelvo y lo repito. De este hombre que fue a la casa del alfarero, le dijo Jeremías, ve a la casa del alfarero para que hagas un vaso. Ese vaso somos nosotros. Pero ese vaso, ¿qué tiene que estar? ¿Usted cree que ese vaso va a estar sucio? No, ese vaso tiene que estar limpio. Tiene que sacar toda la inmundicia que traemos. Porque muchas veces decimos, yo ya estoy limpio, yo ya me voy con el Señor, ya me van a salir alitas. No, hermanos, este es un cambio que tenemos que hacer. Cada uno tiene que hacer su cambio. En lo personal tenemos que hacer ese cambio, yo tengo que hacer ese cambio. Y si no, ¿cómo vamos a agradarle al Señor? No podemos agradarle al Señor. De otra manera, el Señor, como le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te van a hacer un vaso, lo van a moldear, pero ese vaso eres tú, ese vaso soy yo. Muchas veces, en medio del proceso, porque ese es un proceso que no va a durar un día, 2 días, va a ser para toda la vida. Y en ese proceso, ese vaso se puede quebrar. Es un vaso frágil. Pero si usted agarra y lo desecha ese vaso, ¿qué va a pasar? Pues ese vaso se va a echar a la basura. Así somos nosotros, cuando muchas veces el Señor nos da talentos en nuestra vida y usted los echa a la basura. ¿Y qué pasó ahí? Ese talento se fue, hermano, cuando Dios lo quería usar grandemente a su vida. De muchas formas el Señor nos usa. Así como nosotros estamos, por ejemplo, ahorita nos estamos escuchando la palabra de Dios, el Señor tiene muchas cosas para su vida espiritual, hermano, para su vida familiar, con sus hijos, con sus nietos. Yo no digo que no, sí es cierto, esta vida ha sido una vida dura, hermanos. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos trabajados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Nosotros le decimos, Señor, pues yo me siento bien cansado porque tal vez toda esta semana fue un proceso largo, pero el Señor, Él te da las fuerzas, como dice aquí parece que es en Isaías 40:31, que dice que el Señor nos renueva como las águilas, nos mira, que nos da las fuerzas, ¿verdad? Un águila hace ese cambio. Cuando ya está, dice que ya cuando tiene un proceso va y se va a la montaña y esa águila agarra y se rompe el pico y se quita todas las plumas, hermano. Esa es una transformación de este animal. Fíjese cómo Dios le dio la sabiduría a estos animalitos, hermano. Va y pasa mucho tiempo, tal vez a lo mejor sin comer, pero el Señor la sustenta. Y está todo ese proceso y otra vez le vuelve a salir otro pico, le vuelven a salir otra vez plumas. ¿Para qué? Porque él otra vez va a volar y él va a buscar su presa. Así muchas veces nosotros como seres humanos también somos como las águilas, hermano. Y aquí habla algo bien cierto, la fe. La fe del cristiano siempre tiene que estar al 100%, hermanos. Tiene que ser genuina, verdadera. Y si nosotros descuidamos esa fe, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a quedar, hermanos. El Señor quiere que nosotros luchemos cada día. Y dice la palabra de Dios, dice, en esta vida mortal requiere que vivamos por la fe. La Biblia contiene muchos ejemplos de personas que ejercieron la fe. Y Pablo nombra a varios de ellas en Hebreos. Al igual que estos hombres y mujeres de las Escrituras, nosotros procuramos por la fe comprender y seguir el plan de nuestro Padre Celestial.
Y si miramos aquí más adelante, habla de la fe. Dice que por la fe Enoch fue traspuesto, hermanos. Él no murió, el Señor se lo llevó. Y por la fe, Daniel estuvo ahí. Si se dan cuenta ustedes en esa historia de Daniel, una historia muy linda, que habla que le pusieron, le hicieron complaint, ¿verdad? Ahí con el rey le dijeron: oye rey, este hombre se pone a orar tantas veces al día, y tú has dejado un decreto que no tienen que hacer eso. Entonces ellos agarraron y le hicieron complaint a Daniel, y agarró el rey, lo quería mucho el rey, y agarró y lo echó al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Era tanto la fe de este varón de Dios, porque todos estos son varones de Dios, ¿verdad? Que el Señor los puso de diferente manera, en diferente época. Este hombre tuvo tanta fe, él clamó a Dios, y ¿sabe qué dice la palabra? Él mandó un ángel y le cerró la boca a los leones para que no se lo comieran. Pero sus adversarios, sus enemigos, como se supo que esto era un complot, él salió ileso porque no le pasó nada. De hecho, dice la palabra de Dios que el rey fue a hablarle: Daniel, ¿estás aquí? Dice: sí, Señor, yo estoy aquí, estoy vivo. Dijo: ¿no te mordieron los leones, no te hicieron daño? Dijo: no, Señor, porque Dios mandó un ángel para que cerrara la boca de los leones. Y salió, y él se dice la palabra de Dios que él se puso contento, ¿verdad? Porque era un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Pero a sus adversarios, a los que le dijeron, que le echaron la culpa, dice que los agarraron y los aventaron al foso de los leones. Todavía no iba bajando tal vez a ese lugar cuando los leones lo comieron y lo despedazaron. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe. ¿Ellos a quién les servían? ¿Usted cree que les servían a Dios? No les servían a Dios. Ellos les servían a sus propias convicciones. Tal vez ellos se les había metido el enemigo. Ellos querían destruir a un siervo de Dios porque miraban el poder que Dios les daba, que Dios le daba a este siervo, ¿verdad? Y así muchas veces, hermanos, nosotros, el Señor nos ha dado armas poderosas para que nosotros rompamos fortalezas, como dice su palabra, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos fe, hermanos, va a venir el enemigo, y créalo, el enemigo nos puede hacer pedazos si no tenemos esa fe, si no tenemos esa sabiduría, ese conocimiento. Porque muchas veces allá afuera, hermanos, allá afuera el enemigo se le transforma a la gente, y muchas veces te quieren hacer daño, te quieren pegar. ¿Por qué? Porque tú les hablas una palabra, que esa palabra les va a llegar a su corazón, les va a ofender, y te van a querer golpear. Sí, es cierto, vamos a ser golpeados, dice su palabra de Dios, que nos van a meter a la cárcel. Pero dice Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios: aún te metieran a la cárcel, ahí dentro de la cárcel yo te voy a dar palabra. Está hablando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le va a dar palabra a ese hombre. Y si lo meten a la cárcel, hermano, la gloria sea para Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted dentro de la cárcel le va a hablar a los presos, a esos presos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Déselas a Cristo, hermano. Toda la honra y toda la gloria sea para Dios, hermano. Adentro de la cárcel, créalo, hermano. Cuando usted ya tiene conocimiento, hermanos, Dios le va a dar esa sabiduría que usted le habla al preso, porque tal vez el preso está pasando una condena en lo que le han dicho: ya no vas a salir de esta cárcel porque tú tienes una condena de 30, 40 años. Y él ya se resignó a que va a quedar ahí adentro de la cárcel. Pero una cosa es lo que diga el juez, y otra cosa lo que diga Dios. Muchas veces hemos escuchado por medio de personas que anduvieron en el mundo, que fueron asaltantes, que fueron de lo peor, hermanos, y que los metieron a la cárcel por toda una vida, y les dijo el juez: ¿sabes qué? Solamente un milagro te puede salvar para que tú salgas de esta cárcel. ¿Por qué? Porque tu récord está bien negro. Sí, es cierto, tal vez en esta tierra tu récord esté negro porque hiciste tantas maldades sin conocer a Dios. Pero sabes una cosa, yo te presento un Dios verdadero, que Él limpia todo eso, lo que el juez ha dicho. ¿Por qué? Porque el juez en esta tierra, sí es cierto, es un trabajo del juez, es su profesión del juez. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien va a la corte, ¿quién ha ido a la corte? Yo he ido a la corte, hermanos, he estado en la corte, y no porque yo me haya querido portar bien, no, por mi mala cabeza, hermanos. He estado en la corte, y ¿sabe qué? Los nervios se ponen de punta, está uno temblando, y a ver qué me va a decir el juez. Cuando está todo bien lleno, y dice: a ver, fulano, párate, y por medio de esto tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y no, pues sí, ¿cómo te vas a declarar? No, pues yo me declaro culpable. Ok, tu sentencia es esta, ve y paga lo que tienes, o de una vez te van a meter a la cárcel. Pero yo te presento que tenemos un abogado, se llama Jesucristo. El juez te puede decir tantas y tantas cosas que tú ya no tienes salida, que tú ya estás hundido. Pero ¿sabes qué? No es lo que diga el juez, es lo que tú le vas a creer a tu Padre Celestial. Esa es una fe verdadera, una fe genuina. Esa fe
Si no la tienes, créelo que cuando el juez, tú te sientes ahí en esa silla, el juez nada más al mirarlo, tu mente va a empezar a pensar cosas. Y ya no voy a salir aquí, me voy a quedar aquí, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero no tengas miedo, porque mira, tienes un Dios poderoso, lo que diga el hombre, no lo que diga Dios. Sí, es cierto, ellos están cumpliendo su trabajo. Es como cualquiera de nosotros que, por ejemplo, si usted es un mecánico y le traen un carro, ¿usted lo va a arreglar? Ni modo que usted no va a arreglar ese carro y dice, no, pues no lo puedo arreglar. No, porque usted lo va a hacer, porque es su profesión, usted lo pusieron ahí en ese lugar para que haga las cosas, hermano. Amén. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros como seres humanos, muchas veces decaemos, hermano. Yo le digo, yo he estado en la corte, hermano, yo sé lo que se siente. Había meses que yo no podía dormir, yo me enflaqué antes de conocer a Cristo. Eso yo lo estoy diciendo ahorita. Antes de conocer a Cristo, hermano, estaba yo por el mal camino. Pero ¿sabes qué? Yo conocí que Dios es verdadero, porque si usted le clama que aunque usted no le sirva a Cristo, Dios te escucha, hermano, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él te escucha. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, cuando yo fui a corte el último día, que se iba a solucionar mi problema para bien o para mal, yo le dije, Señor, yo no te conozco, pero yo sé que tú me vas a dar una oportunidad, y si no me la das, que se haga lo que Dios quiera. Si soy culpable, que hagan de mí lo que quieran. Amén. Pero ¿sabes qué? Yo le dije, Señor, yo aquí estoy, yo no sé qué va a pasar, porque yo no leo el futuro, solamente tú sabes lo que va a pasar más adelante. Y el Señor tuvo misericordia de mí como la tiene de ustedes y de todo el mundo, hermano, que ha estado en esos lugares, hermano. Yo no les deseo nada a nadie eso, hermano, porque eso es feo, hermano. Y dijo el juez, a ver usted, Adán, por medio de esto y esto y esto y esto, usted es culpable. Yo dije, sí, soy culpable. Y hubo un receso y nos fuimos para allá. Y agarró de repente mi abogado, yo tenía un abogado de oficio porque yo no tenía dinero, hermano, y una traductora. Y dijo el muchacho, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento culpable. Yo le dije al abogado, dijo, muchacho, pero tú no mataste, no robaste. Dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, haz una decisión, pero tienes que hacer una decisión bien rápida. Y dije, Señor, ¿yo qué hago? Pues muchos me dicen en mi cabeza que yo soy culpable, pero yo siento que soy inocente. Háblame, por favor, dime qué hago. Y saben que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo sentí así como algo en mi corazón, inocente. Yo me quedé así mirando, dije, ok, ya no tengo mi decisión. Ayúdame, Señor. Y así dije, y ya estás listo, porque ya vamos a pasar otra vez del receso. Y ya otra vez todos se volvieron a sentar, hermanos, y me pasaron enfrente. Y me dijo el juez, dijo, ¿sabes qué, muchacho? Dijo, yo aquí no miro nada de que tú has hecho esto, no has matado, no has robado. Así como se lo estoy diciendo, hermanos. Agarró así como tengo estos papelitos, hermano, lo rompió. Dijo, vete. Y dijo, y pórtate bien, dijo, porque tú no eres persona de mal. Y agarró mi abogado y se fue por allá y me dijo la muchacha, dijo, vaya y dele gracias a su abogado. Y yo agarré, me acuerdo, hermanos, yo no conocía a Dios, yo agarré y en esa corte alcé mis ojos, dije, gracias, Señor, porque se hizo justicia. Amén. Pero aún así, si no se hubiera hecho justicia, hermanos, si yo hubiera sido culpable, yo bien lo tenía, hermanos, porque yo era culpable, pero yo sabía que el Señor, Él me había ayudado, hermanos. Y ese día cambió mi vida, porque pasaron muchas cosas bonitas en mi vida, hermanos. Cuando yo salgo, hermanos, de la desesperación, yo no me llevé nada de dinero, me fui en el tren, hermanos. No traía ni para mi pasaje, hermanos. Agarré y me fui. Cuando salgo, estaban unos testigos de Jehová, hermanos. Y me dicen, muchacho, Dios te bendiga, te voy a dar un folleto, Cristo te ama. Y yo me quedé en shock, hermanos. Me quedé así mirando, dije, Señor, me estás hablando. Pero muchas veces uno es necio, hermanos, es de dura service. Créalo, yo era de dura service. Y yo me fui, me dijeron, Dios te bendiga. Y luego pasó un hombre caminando y yo no traía para el boleto del tren, hermanos. Y me dijo, muchacho, yo te miro que caminas para allá y para acá. Le digo, sí, lo que pasa, me empiezo a yo a agarrar las bolsas y no traía nada de dinero, hermanos. Dije, bueno, me voy caminando de tan a la casa. Sirve que hago ejercicio, yo dije entre mí. Y me dijo ese muchacho, dijo, ¿sabes qué? Mi boleto yo no lo ocupo del tren, te lo regalo, úsalo. Entonces miras cuando eres incrédulo, porque es incredulidad, hermanos. Cuando usted no sirve a Dios, hay mucha incredulidad en su vida. Y digo, ¿qué me está pasando? Primero el juez me dice que soy libre, que no debo nada. No me dieron ningún cargo el hombre que me había acusado, le dieron todos los cargos a él, porque así se lo dieron, hermano. Le dieron todos esos cargos a él. Y yo me sentía, dije, no, pues yo voy a pagar tal vez unos 10,000, 20,000, no sé, tal vez cárcel, no sé. Porque tu mente empieza a divagar. Pero pasó todo fue contrario. Y entonces yo llegué a mi casa, me acuerdo que llegué a mi casa
Y le dije, gracias Señor, porque yo sé que tú existes. Pero aún así, este hombre todavía no se entregaba a Dios. Todavía había muchas cosas que Dios tenía que tratar conmigo mismo, hermanos. Pero le doy la honra, la gloria, porque gracias a Dios el Señor me sacó de ese lugar, hermanos. ¿Y saben qué? Yo ahí experimenté, como aquí dice en Hebreos 1 en adelante, que habla de la fe, hermanos. Ahí experimenté que si tú no tienes fe, hermano, no eres nada. Porque si no tienes a Dios, no eres nada, hermano. No puedes tú confiar en otra persona que tal vez esté peor que tú, hermano. Tienes que confiar en Dios, hermano. Solamente en Él, porque Él nos da la vida. Él muchas veces ha puesto muchas cosas, tal vez te ha puesto cosas que te pasen en la vida. ¿Por qué? Porque Él lo ha permitido, hermanos. Es como, vuelvo y repito, en el libro de Job, hermanos. Ustedes se acuerdan bien en el libro de Job, ¿cómo lo dice? Cómo el Señor dice que era un hombre con mucho dinero, un hombre adinerado que tenía yuntas, bueyes, ganado, tenía sus sirvientes y todo le servían, hermanos. Pero ¿saben qué dice la palabra? Lo más bonito dice que era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué le dijo el enemigo? Dice, préstamelo tantito, dame permiso. ¿Por qué? Porque el enemigo fue a pedirle permiso a Dios para que lo zarandeara. ¿Y qué le dijo Dios al enemigo? Sí, es cierto, ve y tú puedas hacer con él, pero ¿sabes qué? Tu alma es mía. Tú puedes hacer con su carne, ponerle una llaga, una enfermedad, sí es cierto. Dice la palabra de Dios que igual hizo así. Le puso una llaga, hermanos. Dice que era así como una sarna, hermanos, que él se rascaba con un tizón, con una piedra. Pero aún así, él nunca negó a Dios. Su fe estuvo más firme, hermanos. Él nunca decayó. ¿Y qué dijo su esposa? Dijo, mira todo lo que te está pasando y aún así todavía sigues creyendo de Dios. ¿Y qué dijo él? Dijo, mujer faupa, todavía cuando el Señor nos daba todos los bienes, estábamos bien. ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, a Él sea toda la honra, toda la gloria. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor tal vez te ha dado muchas cosas y has progresado aquí en la tierra, ¿verdad? Te ha dado riquezas. Pero ¿qué pasa? Que cuando te da Dios esas riquezas, tú dejas a Dios y te haces un ídolo de las riquezas, un ídolo del dinero y dejas a Dios lo más importante. Entonces muchas veces el Señor agarra y te quita todo lo que tienes. Pero aquí en esta historia de Job era todo lo contrario, porque dice su palabra que él era un hombre temeroso de Dios. Y pasó todo ese proceso, hermanos, y miramos que aún así dice su palabra que él perdió sus hijos, perdió sus hijas y todo lo que tenía, hermanos. Pero ¿saben qué? Él nunca perdió la fe. Él siempre confió que el Señor lo iba a restaurar. Y pasó mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, tal vez pasó meses, tal vez pasó años con esa enfermedad, pero ¿saben qué? Cuando el Señor lo restauró, ¿qué dice la palabra? Que el Señor lo bendijo más de lo que ya tenía, más. Entonces ese es un proceso, hermanos. Tal vez tú estás pasando por un proceso, no como Job, pero de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque problemas siempre va a haber, hermanos. Problemas va a haber en tu vida. Muchas veces cuando tú te quieres entregar a Dios, muchas veces el enemigo se te va a poner allá afuera, la misma familia, los mismos hijos, hermanos. Pero ¿sabes qué? No decaigas. Esta es una guerra de valientes, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo. Lo dice muy claro. He peleado la buena batalla. Lo dice él, porque él ya iba a morir, hermanos. Pero él ya sabía, hermanos, que él había hecho cosas buenas en esta vida. Y dice la palabra de Dios que en la vida espiritual nosotros vamos corriendo a esa carrera, a llegar a la meta. Si usted mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando hay una competencia de carreras, de resistencia, porque es de resistencia, y ponen unos 10 deportistas, ¿verdad?, que van a correr la misma carrera de diferentes nacionalidades. ¿Y sabe qué? Solamente uno va a ser el primer lugar. Va a haber primero, segundo y tercero, pero el más importante es el primer lugar. Es el que va a llegar a la meta y va a agarrar ese premio, esa corona. Así el Señor quiere que también nosotros vayamos y corramos esa carrera, que la peleemos cada día, que no decaigamos, que digan, no, Señor, pues este día yo me siento que no puedo correr, yo me siento que yo me voy a caer. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que si tú te caes, tienes a alguien que se llama Jesucristo, que Él te va a levantar y te va a decir, no te caigas, yo te levanto, yo estoy contigo. Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Y hay promesas de que Dios te va a prometer, Él lo ha prometido, que Él va a estar contigo todos los días. Y va a prometer, Él lo ha prometido que tu familia también va a estar contigo. Él lo tiene todo perfecto, hermano. Tal vez dices tú, mi familia tiene muchos años hundido en la droga, hundido en los vicios. Pero ¿sabes qué? Es el tiempo del Señor. El Señor lo tiene todo perfecto. Él lo ha prometido
Y Él lo va a cumplir, hermanos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Tal vez como seres humanos el hombre se niega, el hombre falla, porque si muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto tal día, y le prometemos muchas veces a Dios y no le cumplimos. Por eso dice su palabra, si tú haces promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque Él no se agrada de que tú, si tú prometes, no le cumplas. Mejor diga, Señor, yo no te voy a prometer nada, pero ¿sabes qué? Yo quiero por mí mismo tener una comunión contigo y ser una persona diferente, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos genuinos, verdaderos, hermano. Y si no podemos cumplirle, porque yo lo digo, hermanos, personalmente, cuando yo estaba en el mundo, hermanos, cuántas promesas yo le hice al Señor. Y cuando yo apenas empezaba a caminar en este caminar, hermano, este caminar hermoso de ser cristiano, hermano, yo también le hice promesas al Señor. Y le digo, Señor, perdóname porque tal vez no te las he cumplido, porque tal vez me he olvidado. Pero por eso dice su palabra, si tú prometes y no cumples, Dios no se agrada de eso, hermano. Como seres humanos, somos seres humanos de carne y hueso, hermano. Que todos reímos, hermanos. Cuando reímos, reímos. Cuando lloramos, lloramos. ¿Quién no ha llorado, hermanos? Yo he llorado, hermanos. Y muchas veces, ¿saben qué nos decían? No, es que los hombres no pueden llorar. ¿Cómo no, hermanos? Eso era en el mundo que te decían eso. No, sí es cierto. La palabra de Dios nos dice que cuando hay que reír, hay que reír. Y cuando hay que gozarse, hermanos. Es como ahorita, hermanos. Venimos aquí, estamos aquí en este bendito lugar de Dios. Somos poquitos, sí es cierto. Pero ¿a poco usted no se goza, hermanos? ¿A poco usted va a poner su cara así como de enojado? No, hermanos. Aquí venimos a dejar todo. Aquí es el hospital de Dios. Aquí venimos a dejar todos nuestros problemas que nos agobian, hermanos. Todas esas cargas que no podemos nosotros, el Señor nos las quita, hermanos. Y aquí nos gozamos. Dios nos usa de diferente manera. Dios usa a ustedes también, hermanos, a la hermana con las alabanzas. Yo me gozo escuchando las alabanzas. Digo, gracias, Señor, porque tal vez yo no las conozca todas, no me las sepa de memoria, hermanos. Pero ¿saben qué? Es algo que Dios le gusta, hermanos. Dios recibe la alabanza, hermanos. Dios la escucha, hermano. Cuando es una alabanza santa que sale del fondo de tu corazón, el Señor escucha todo eso, hermanos. Dios se goza, hermanos. Y usted no lo puede mirar, pero el Señor nos está mirando. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos pensando? El Señor nos mira, hermanos. Créalo así, hermano. Y dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice aquí en Hebreos 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta ustedes, por ejemplo, cuando el Señor en Génesis hizo todo, verdad? Todo lo hizo a la perfección y lo hizo en diferentes días, ¿verdad? Cada día fue haciendo algo diferente. Pero dice la palabra de Dios que en aquel tiempo el Espíritu se movía sobre las aguas, hermano. Dice que en ese tiempo era toda oscuridad, pero el Señor todo lo fue haciendo, depende a los días, ¿verdad? Todo lo fue haciendo hermoso. Él hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Está hablando de la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna. Él hizo las estrellas, Él las conoce por su nombre, hermanos. Él nos hizo a nosotros, hermanos. Dice su palabra que Él sopló aliento, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos un alma, nos hizo del polvo. ¿Qué cosa tan maravillosa, hermanos? Los animales, las plantas, cuando usted mira, por ejemplo, las plantas que nunca las ha visto, porque hay plantas exóticas que nunca las ha visto y se le hacen algo bonito, ¿verdad? Por ejemplo, a mí las plantas, tal vez yo no soy amante del jardín, pero yo cuando miro a una planta que nunca la he visto, digo, Padre bendito, qué hermosura de planta hiciste. Por ejemplo, los animales, hermano, animales que tal vez nunca los has mirado, cómo Dios los hizo, cómo Él pensó, ¿sabes qué? Voy a hacer la ballena, voy a hacer un pez, voy a hacer un caballo, voy a hacer una jirafa. Todo lo hizo a la perfección, hermano. Y nosotros igual somos obra de sus manos, somos perfección, hermano. ¿Cómo no le damos gracias a Dios a eso, hermanos? Si nosotros somos obra de sus manos, somos la perfección. Dice que muchas veces, hermano, dice su palabra de Dios, dice que muchas veces los ángeles, fíjense nada más, qué tremendo. Los ángeles, ellos quisieran estar aquí en este púlpito, estar hablando la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Los ángeles tienen otra misión. Dios los puso para otra misión. Ellos quisieran estar aquí hablando la palabra de Dios, pero ¿saben qué? A nosotros como seres humanos, Dios nos dio ese privilegio de hablar su palabra de Dios. ¿Cómo no darle gracias, hermano, cuando usted se levanta? Muchas veces usted se levanta con dolencias. Yo me levanto muchas veces con dolencias, digo, Señor, yo recuerdo cuando yo tenía cierta edad, yo me sentía pues con fuerzas, me siento con fuerzas, hermano, pero muchas veces, por ejemplo, la energía se acaba porque estás trabajando continuamente, se desgasta uno, pero le digo, gracias, Señor, porque aún así, en medio de este dolor, en medio de esta prueba, aquí me tienes, aquí estoy para lo que
usted me ponga, ¿verdad? Porque yo soy como dice su palabra, soy un siervo inútil. Y así es, hermano, nosotros, por ejemplo, si el Señor nos empieza a moldear, tenemos que dejarnos, hermano, no ponernos necios, no ponernos eriscos, porque muchas veces el Señor te quiere moldear y que dices, no, yo no quiero que me moldees, yo quiero seguir mi vida así. No, hermanos, el Señor te está moldeando porque quiere hacer algo importantísimo en tu vida. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere que tu familia también vengan a caminar de Cristo, hermanos, porque dice su palabra que Dios no quiere que ni una, fíjese hermano lo que dice, que ni un alma se pierda, mas todos llegamos a un arrepentimiento genuino y sincero. ¿Usted cree que Dios quiere que, por ejemplo, habla la palabra de Dios que hay un cielo y un infierno? ¿Usted cree que Dios quiere que toda la gente se vaya al infierno? No, hermanos. El infierno es solamente como dice la palabra, para el maligno. ¿Por qué? Porque él no tiene perdón de pecado. Mas el hombre sí, porque si el hombre se arrepiente, el Señor el Señor lo perdona. Y muchas veces, hermano, miramos, por ejemplo, en la vida del ser humano que no conoce a Dios, que le hablan y le hablan y le hablan, que venga al camino, le dicen, hermano, amigo, ¿ya te bautizaste? No, otro día. Y le hablan de la palabra de Dios, no quiere, pero ¿sabe qué? Cuando vienen las pruebas, porque muchas veces el Señor nos habla y dice, bueno, como tú no me quieres entender, no me quieres obedecer, dice su palabra de Dios que muchas veces nos da con la varita, ¿verdad? Nos castiga el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que no quiere, es tanto el amor que le tiene al ser humano, que no quiere que su alma se pierda. Entonces muchas veces vienen las pruebas en la vida. Y muchas veces, ¿sabe qué dice esa persona? Cuando le hablaron de la palabra de Dios, cuando ya está en su lecho de muerte, ¿sabe qué dice? Me quiero bautizar, me quiero entregar a Dios. ¿Cuándo qué? Cuando pasaron 20, 30, 40, 50 años, los años que Dios le da. En ese momento Él quiere hacer todo eso. ¿Y qué pasó con todos esos años? ¿A quién se los diste? Pues se los dio al enemigo. Le sirvió al enemigo. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentirse, hermano. Pero ya cuando vienen en esa prueba, en esa enfermedad, hoy sí dicen, hermano, por favor, vaya a orar por mí porque me quiero bautizar. No, hermano, aquí en vida, hermanos, ahorita que estamos sanos, hermanos, es que tenemos que hacer todos esos cambios, hermano, en nuestra vida. Es una vida, hermano, una vida muchas veces de altas y bajas. No toda la vida va a ser, no toda la vida me siento aquí en lo alto, me miro bien y no me falta nada. No, hermanos, esta es una vida, tiene sus altas, tiene sus bajas. Hay veces que muchas veces a lo mejor como dicen, a lo mejor estás bien, a lo mejor no estás bien, económicamente tal vez estás pasando por un proceso, pero ¿sabes qué? Nunca te ha faltado nada. ¿Cuándo te ha faltado la comida? ¿Tienes una tortilla que te llevas a la mesa? Sí, con un